momento. La ley nace con un objetivo, ¿cierto? Exacto. Un objetivo que por años, por décadas, se ha ejercido la violencia obstétrica. La violencia obstétrica ha sido real acá en el país y en muchos países de Centroamérica y Latinoamérica. Y lastimosamente este país lo ejercía. Y llegó un punto en el cual se normalizó tanto para el personal de salud como para las mujeres embarazadas porque era lo único que conocían. Maternidades grises, maternidades sin ser empáticas, sin una calidad de salud. En lugares no dignos para una atención a que naciera un bebé en las mejores condiciones. Llegó la ley Nacer con Cariño y todo esto cambió y se transformó. ¿Por qué estos patrones del pasado vienen a ser cambiados por la ley cuando debieron haber sido también patrones normales dentro del ejercicio de la carrera médica? Sí. Esa era la gran pregunta. Sí, no sabemos en qué momento se perdió esa humanización. ¿Y es que ya la habíamos tenido? ¿O es una concepción real a la hora de estudiar, por ejemplo, la carrera de medicina, la forma en cómo debe de tratarse una situación de esta naturaleza? Así es, debería de, es el deber ser, pero el cual nunca se evidenció aquí en el país. Los años que yo tengo de la carrera, nunca se nos había enseñado esa parte de humanización que hace falta en cualquier carrera, no solamente en la de medicina, pero quizás más reforzarla de nosotros. Entonces, ese cambio de actitud, ese cambio de paradigma a los profesionales de salud, de ver que este trato hacia las personas es el deber ser, porque todos debemos de tratarnos por igual. Por igual, no tenemos que discriminar ni por edad, ni por raza, ni por sexo, ni por religión, y vernos todos igual. Entonces había que hacer ese clip con el personal. Por muchos años venían la Organización Mundial de la Salud diciéndonos que ciertas prácticas y que ciertas acciones que se realizaban ya no eran necesarias hacerlas y que por lo tanto había que volverse básicamente lo que la palabra obstetra, por ejemplo, quiere decir. La palabra obstetra quiere decir acompañar, estar ahí, no realmente intervenir y realizar o conducir las acciones. Y habían muchos parámetros como por ejemplo el partograma, que nos decía que básicamente todas las mujeres dilatábamos al mismo tiempo y de la misma manera cuando nuestros cuerpos son distintos. Entonces estas y otras medidas que se cambiaron a través de los protocolos, las guías, los lineamientos, las capacitaciones, permitieron que los profesionales realmente pudieran enfocarse en aquellas acciones que cuando se requiere por una emergencia, porque no queremos decir que no suceden emergencias, ahí es donde necesitamos que intervengan, ahí es donde necesitamos la medicalización, pero antes de eso es básicamente estar, acompañar y permitir que la familia pueda participar activamente de este mundo. De hecho, éramos muy intervencionistas y nosotros mismos provocábamos las mortalidades, porque al medicalizar sin una indicación médica, sin una evidencia científica, solamente por ejemplo, acelerar la labor de parto, venían las complicaciones y las morbilidades. Indicaciones de cesárea, sin una indicación específica, venían los riesgos de infecciones, de sepsis, hemorragias obstétricas. De hecho, si podemos ver los números, también se ha reducido. Se han, digamos, cambiado ciertos elementos que definitivamente para dar una atención de calidad y una atención basada en derechos, no debería depender de los recursos. Sin embargo, muchas maternidades estaban en condiciones totalmente deplorables y yo puedo comprender la motivación de los médicos a trabajar en un lugar en donde habían colchones podridos, donde habían paredes que se estaban descascarando y cayendo en pedazos, en un lugar que debería de ser de los más higiénicos y sanitizados, ver esas condiciones deplorables de la infraestructura. Entonces, sí era necesario como parte de la motivación del personal y como parte de los atributos de una nueva cultura organizacional dentro del sistema de salud, el poder intervenir estas maternidades. Y lo hicimos de forma simultánea en las 41 maternidades a nivel nacional, es decir, no solo se trabajaron las maternidades del Ministerio de Salud, sino que también las del Seguro Social. Si uno va ahora también a los hospitales del Seguro Social, puede encontrar la misma calidad y la misma calidez que va a encontrar el Ministerio de Salud y viceversa. Otro resultado, creo yo, que es muy importante en un corto plazo es
el que nosotros podamos ver familias más unidas. Exacto. En el sentido de antes, digamos, cuando nosotros visitábamos las maternidades, veíamos como esas mujeres entraban solas, completamente despojadas, anunciadas de una forma también sumamente impersonal. Decían, mujer grávida 3 viene entrando a la sala de parto, etc. Y uno también al escuchar la palabra al principio, uno decía, ¿y qué grávida? ¿Será que está a un nivel de gravedad 3 o qué pasa? Y después, investigando, es una palabra que viene del portugués, que quiere decir en qué número de bebé es el que tiene. Entonces, cuando decían grávida 3, entre los médicos quiere decir que era su tercer bebé. Nosotros básicamente estábamos recibiendo a los bebés, y esto lo voy a unir con los resultados de largo plazo, es que nosotros estábamos recibiendo a los bebés prácticamente programándolos cerebralmente para una guerra, en el sentido de que salían abruptamente, rápidamente eran cambiados de un ambiente calientito, de un ambiente familiar, de un fraterno, de una voz que venían oyendo los últimos 9 meses de su vida. De ver la figura del padre y la madre a la hora del parto, de sentir ese calor. Que realmente uno pensaría que el bebé no está conectándose neuronalmente, pero lo está haciendo. Y lo llevábamos a un espacio frío, en donde todo era extraño para él, todo era digamos, totalmente externo a lo que él venía estando acostumbrado, y aparte de eso lo alimentábamos con sucedáneos de la leche o incluso, decían unas mamás, con agua azucarada. Entonces, cualquiera que lo saquen de su zona, pues sí, ¿verdad? Nace como puro gato panza arriba, como decimos acá. Mientras que ahora se mantienen en este espacio, al menos durante la primera hora de vida, donde pueden iniciar la lactancia, y eso ya nos lleva a los resultados de largo plazo. La ley Nacer con Cariño permite incluso a la madre elegir la posición de nacimiento. Eso es bello, eso es bello. Es ¿Y cómo entender eso? Perdóneme un poquito. A ver, antes solo no es que existía, solamente se conocía por parte de la mujer una sola posición, acostada en una mesa ginecológica y hasta ahí. Ahora no. Ahora la mujer puede optar por tener su bebé en taburetes de parto, acostada en su cama en la cual lleva su labor, parada, en 4 apoyos, en la posición en la que ella se sienta más cómoda para poder... a gusto. Realmente el dolor es más llevadero, la situación se vuelve una situación diferente, porque es una situación en la que surgen diferentes conexiones, diferentes emociones. Quisiera aprovechar también por el número que mencionabas, Ernesto, de los 69,000. Esto ha sido posible también porque pienso que es de las primeras leyes que no solo se crean, sino que también se establece todo un sistema de monitoreo y evaluación de forma paralela. Es decir, no iba a ser una ley en la cual nosotros no íbamos a volver a la mesa de dibujo las veces que fuera necesario. Y esto de la mejora continua solo se puede a través de la data. La salud en el país se está modernizando y humanizando a la par. Y eso es calidad en salud. ¿Por qué es importante el tamizaje y en qué consiste? Bueno, actualmente hemos establecido 3 tamizajes que para nosotros son no negociables antes de darle el alta a los bebés. ¿Qué quiere decir? Que los bebés antes de salir del hospital tienen que ser tamizajes a nivel metabólico, es decir, ver si el niño va a desarrollar una enfermedad asociada a su metabolismo, como por ejemplo el hipotiroidismo. Lo podemos saber a través de ese tamizaje. El otro tamizaje que para nosotros es muy importante identificar es el tamizaje cardíaco, saber si va a tener afectaciones en su corazón que requieren intervenciones posteriores. Y el tercero, que para nosotros es no negociable, es el auditivo, porque puede ser hasta absurdo decirlo, pero antes nos dábamos cuenta de que un niño tenía problemas de la audición hasta que llegaba a la escuela. Exacto. Porque entonces decíamos, es que el niño no atiende, es que el niño es muy inquieto, es que el niño no pone atención, pero es que el niño lo que tenía era una discapacidad que pudo haber sido identificada a tiempo y que esto le pudo haber permitido un mejor desarrollo. Entonces, la ley nos permite crear este programa de formación continua en donde nosotros vamos especializando cada vez más a los profesionales de la salud. Recuerden que teníamos 30 años de desfase con respecto a la evidencia científica, y en 30 años pues no se recuperan en uno. Entonces es así donde cada vez que nosotros vamos a los hospitales, realizamos las supervisiones y los acompañamientos, identificamos diferentes brechas en la atención, identificamos ciertos aspectos de mejora, y con base a eso es que construimos los programas de formación.
Desde la Dirección Integral Materno-Perinatal estamos con un gran compromiso de ser garantes de todos estos derechos y de seguir disminuyendo la morbimortalidad materno-infantil del país, y ya se están viendo los resultados en cuanto a las muertes han disminuido, las muertes neonatales, maternas, morbilidades, y vamos a seguir construyendo con todo el personal de salud para que esto sea aún más visible desde el punto de vista de materno-infantil. Realmente creo que es un espacio para sentirnos orgullosísimos como salvadoreños de los grandes pasos que estamos dando dentro del modelo de atención, pero también de la primera dama que tenemos, porque definitivamente es una mujer que su rol de primera dama la encuentra como educadora prenatal, la encuentra como psicóloga perinatal, y que pone al servicio del país toda su experiencia, todo su conocimiento, y realmente podemos ver ahora estos grandes resultados. Entonces también ella, digamos, es como esa figura de liderazgo que está siendo reconocida en diferentes países, y realmente le caen un montón de invitaciones a diario de que quieren que vaya a exponer el modelo, que quieren que vaya a exponer cómo lo hemos realizado en nuestro país. Pero es que definitivamente, yo siempre lo digo, se han alineado las estrellas, porque teníamos su experiencia y su liderazgo, teníamos un gobierno que trabaja de forma articulada, y encontramos la oportunidad para transformar. Nosotros como sector público siempre hemos querido dar el ejemplo y poner la barra alta para que luego, digamos, el sector privado pueda unirse a estos esfuerzos y tener realmente un país que trabaje en favor de la lactancia materna. Bueno, y no hay mejor alimento que la... Por eso es amor convertido en alimento. Ajá, así es, o sea, digamos la lactancia, ¿no? Así es. Que tiene sus propiedades muy naturales. Tiene todo lo necesario para nutrir, alimentar y fortalecer a ese bebé en esa etapa que es importantísima. Los primeros 6 meses tiene que ser exclusiva y contiene absolutamente todo lo que necesita ese bebé. No necesita más. Hablar de lenguas maternas es hablar, y usted lo decía, también se conmemora el Día Nacional del Náhuatl, ¿no? Sí. Que es uno de los idiomas históricos que hemos tenido nosotros. Claro, ¿no? Hablar del náhuatl es básicamente hablar de nuestra identidad. Es nuestro propio lenguaje, lo que pasa es que se cambió con el tiempo, ¿no? Sí, es hablar básicamente de nuestras identidades lingüísticas en nuestro país. Cabe destacar que también hay otros rasgos lingüísticos que nos han marcado, como por ejemplo el lenca, el cacao pera. Pero con el tema del idioma náhuatl todavía hay comunidades nahuatlantes en nuestro país. Un saludo cordial a los nahuatlantes de Santo Domingo de Guzmán, hombres y mujeres que han mantenido su idioma como una herencia cultural y también como una manera de resistir ante el tiempo. Creo que uno de los objetivos claves del Ministerio de Cultura es un trabajo desde la primera infancia en el abordaje de nuestras identidades culturales. ¿Qué es el ser salvadoreño? Esa construcción de la salvadoreñidad que tanto en un momento determinado nos puede identificar de otros rasgos culturales identitarios de otras nacionalidades. Lo que somos como salvadoreñas lo va a identificar una cantidad de rasgos, como por ejemplo elementos danzarios, gastronómicos, elementos que están vinculados con nuestras identidades, como por ejemplo los rasgos lingüísticos. Y en ese marco, hablar también del idioma náhuatl implica hablar de las identidades lingüísticas que nos han marcado como salvadoreños y que nos ponen una diferencia frente a otros países. La herencia que nosotros tenemos de los pueblos precolombinos, de las comunidades indígenas actualmente, está marcada en todo nuestro quehacer. En lo que comemos, cómo vestimos, la gastronomía, en nuestros elementos identitarios. No, yo comentaba hace un rato que nosotros hablamos náhuatl sin saber que hablamos náhuatl. Hablábamos extra cámara, sí. Hablamos una cantidad de elementos que están vinculados con la lengua. Y cabe mencionar, por ejemplo, un elemento tan simple, tan sencillo, como decir el árbol nacional nuestro, que es el maquilisguat. Macuile 5, isguat es hoja, el 5 hojas o el 5 pétalo, como se le conoce también en castellano. Y si uno ve, ese árbol tiene 5 pétalos y tiene 5 hojas. Es un elemento tan distintivo. Cuando nosotros vamos y en el tema gastronómico pedimos un atol, atul es en náhuatl, atol es en castellano. Tamal es tortilla, nagatamal es tortilla con carne, que es el tamal, lo que nosotros comemos. Entonces hablamos y comemos y bebemos náhuatl todo el día sin saberlo. Es nuestra herencia identitaria. Si nos vamos al oriente del país, vamos a encontrar el lenca y el cacao pera. En nuestros espacios culturales estamos fomentando el tema del idioma. Se están creando
libros, hay una línea editorial en lenguas indígenas desde el Ministerio de Cultura que lleva por nombre Yul Tagetza. Yul es corazón y Tagetza es hablar. Cuando uno habla con el corazón, reflexiona. Esta línea editorial en lenguas indígenas está creando material desde la primera infancia para fomentar el tema del idioma náhuatl. Otro elemento que para nosotros es clave de que el idioma se utilice como un vehículo comunicacional y que se pueda hablar de cualquier cosa. Hablar en una entrevista en náhuatl, poder hablar de fútbol en náhuatl, poder hablar de política en náhuatl, porque nos da para todo, para poder enamorar en el idioma, claro, que es un idioma precioso, profundamente poético y que muchas veces lo desconocemos. ¿Qué tanto se promueve en términos de su enseñanza? En este momento nosotros tenemos teleclases que están colgadas en nuestro canal de YouTube. A través del Ministerio de Educación se están generando una cantidad de acciones también importantes. Dentro de poco se van a lanzar los nidos de inmersión lingüística, que es importante destacar esto, que es un proyecto que también está respaldado del despacho de la primera dama, desde la primera infancia comenzar a trabajar a través de estos nidos de inmersión lingüística para poder tener ese espacio de poder escuchar, pero también de poder sentir a través del náhuatl. Mujeres nahuablantes nativas de Santo Domingo de Guzmán son quienes se van a encargar de este proceso de atención, pero también esta atención que desde la parte lingüística tiene que ir de manera compenetrada y de manera coordinada con un proceso de carácter pedagógico, en condiciones dignas, en condiciones también donde la niñez que va a participar en estos espacios va a conocer también de sus identidades. Hablar una lengua implica también hablar de la cultura de esa lengua. Es importante este libro porque uno, recoge la parte de la tradición oral de un pueblo y dos, está en náhuatl castellano. Los relatos fueron recogidos en náhuatl y posteriormente fueron traducidos al idioma. Es importante este libro porque es nuestra segunda edición de la línea editorial en lenguas indígenas Yul Tagetza, pero también es importante porque a través de este libro nosotros estamos lanzando el sello editorial El Salvador, un sello que nuestro presidente nos ha encomendado poder trabajar con este sello editorial. Es un sello editorial que ya pronto también para los amigos escritores y escritoras de nuestro país se van a dar cuenta cómo poder acceder para poder publicar con este sello editorial. Es importante este libro por estos componentes que acabo de exponer, pero también en resumen, básicamente este libro vendría a ser como el Popol Vuh para nosotros. San Salvador es una de las ciudades fundadas por los españoles que tiene más data de no haberse movido del lugar. Eso es importante poderlo destacar. Los centros históricos se revisten de importancia a nivel mundial porque ahí están los hechos fundacionales. Si nosotros nos vamos para nuestro centro histórico y nos vamos para el Parque Libertad, ahí está la primera cuadrícula estilo español. Vamos a encontrar donde está la Plaza de los Relojeros, ahí funcionó el primer cabildo. Donde se encuentra la iglesia El Rosario, ahí funcionó la primera iglesia de los dominicos. Y hay una distribución que casi en todas las ciudades fundadas por los españoles en América Latina la vamos a encontrar esa cuadrícula estilo español. Nuestro centro histórico se reviste de importancia porque ahí están nuestros hechos fundacionales, ahí también están varias de las gestas que han marcado parte de nuestra historia y es importante poder revestirlo de esa claridad, de esa importancia. Actualmente ustedes visitan el Centro Histórico de San Salvador y hay una cantidad de actividades culturales de las cuales pueden ser partícipes. Y es sumamente gratificante llegar al centro histórico, que es el corazón. El primer proyecto que se inició se denominó precisamente así, y la intervención del corazón del centro histórico, que eran 3 plazas. Con la administración actual del alcalde Mario Durán, se ha iniciado todo un proceso de intervención y de recuperación de varios espacios y varias cuadras, donde este corazón va teniendo diferentes arterias que se han recuperado, y esas arterias, una vez se recuperan, se tienen que dinamizar a través de las culturas populares que representan a nuestro país y que también nos identifican como salvadoreños. Con las lluvias y que se ha venido generando, puso a descubierto en la zona del río Las Cañas, entre Soyapango y Tonacatepeque, un espacio que se conoce como el Pacún. Este espacio es importante también destacar que ha sido por mucho tiempo esa zona un centro de extracción de arena, y que también era un espacio que estaba controlado por las pandillas. Cabe destacar que a través del Plan Control Territorial, ahora que tenemos libertad para poder acceder a muchos de los espacios donde antes era totalmente prohibido ingresar, porque existía una prohibición por parte de los grupos que estaban al margen de la ley, el caso de las pandillas, ahora se puede acceder. En ese proceso se descubrió
que en ese lugar estaba un asentamiento precolombino que tiene data de unos 400 años antes de lo que nosotros conocemos también como los vestigios que están en el Parque Arqueológico Joya de Serén. Es decir, es un asentamiento que se encuentra en ese lugar donde las inclemencias del tiempo y por estar cercanías también al río Las Cañas, representa un peligro inminente también por todo el proceso natural al que ha sido expuesto. Desde que se encontró este espacio, desde el Ministerio de Cultura se originaron una cantidad de acciones para poder preservar ese lugar y se generaron también acciones de inmediato en coordinación con las municipalidades de Soyapango, de Tonacatepeque y por supuesto con la Policía Nacional Civil para poder salvaguardar el patrimonio. Esas mazorcas de maíz que se encontraron, ¿verdad? Eso es parte de lo que se encontraron vestigios arqueológicos. Son mazorcas de maíz que estaban dentro del lugar también. Se podían observar los techos que habían sido soterrados por la ceniza volcánica, y esto es parte también de un elemento que nos da a entender, al igual que en Joya de Serén, que nosotros tenemos una columna vertebral desde el punto gastronómico que está vinculado con el tema del maíz.